Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Y sí, en esas estamos. Estamos ahora inmersos en una gira que nos está permitiendo recorrer gran parte de Latinoamérica. Hemos estado ya en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Ahora regresamos a México. Hemos estado ya en Guadalajara, vamos a estar en Monterrey, Ciudad de México y Puebla por fin. Así que bueno, con nuevas canciones y con muchas ganas. Cuando tienes un nuevo disco, un nuevo material, pues digamos que te queman las manos ante la necesidad de que otros lo escuchen, ante la necesidad de compartirla, y en esa estamos, compartiendo nuevas canciones. Sí, eso es, la canción de nuestra vida. Es ¿De qué? una... Sí, es un disco, yo creo que en este disco lo que uno intenta es reconciliarse un poco con el paso del tiempo, con el que uno está en permanente conflicto. Yo creo que todos los músicos estamos en conflicto con el paso del tiempo y escribimos canciones un poco para combatirlo, para tratar de rescatar ciertas cosas del olvido que a veces impone el paso del tiempo. Y, y bueno, yo creo que llegada a cierta edad caigo un poco en la cuenta de que el paso del tiempo no solo conlleva una renuncia, sino que también te permite vivir cosas extraordinarias, te permite la oportunidad de tener experiencias que muchas veces son susceptibles de convertirse en canción. Y que a la canción de nuestra vida, que es una canción en permanente construcción, pues siempre se le pueden añadir nuevas estrofas. Y desde esa convicción un poco se escriben las canciones que van en este disco, que hablan de eso, ¿no? De tratar de reconciliarse con el paso del tiempo, de tratar de levantar la mirada, de tratar de entender que quizá lo mejor está por venir. Bueno, yo lo que sí me siento es deudor de una tradición de músicos, de cantautores que han escrito gran parte de la banda sonora de un tiempo, ¿no? Y que me parece necesario y urgente reivindicar en estos días, ¿no? Porque creo que se está perdiendo eh, una cierta tradición en la música que tiene que ver con hablar de los anhelos colectivos, de los paisajes colectivos, de, del nosotros, por así decir, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperindividualista en muchos aspectos que a veces lleva al músico, al autor de canciones a hablar a mirarse demasiado al ombligo. Y a mí me gusta reivindicar también otra forma de entender la música, ¿no? De entender, o sea, no solamente hacer canciones que te ayuden a escapar, que también es un ejercicio saludable, escapar de esta realidad, sino también hacer un cierto ejercicio de inmersión en la realidad. Ser consciente de que formas parte de la realidad, una realidad que te interpela, eh, reivindicar en definitiva un tipo de música que también genera vínculos, que entender la canción como un espacio de encuentro que te ayuda a entender, pues eso, que no estás solo ante la realidad, ante un mundo que a veces resulta un tanto hostil. Y bueno, esa para mí forma parte de la tradición de la canción de autor en la que yo me he criado y de la que yo he aprendido, y es la que trato de cultivar pasados 26 años desde que salió mi primer disco. A día de hoy sigo tratando de cultivar un poco este tipo de música. Sí, sí, es verdad. No sé si son los mejores tiempos para la canción de autor, porque es verdad que hablando de esos momentos de efervescencia política y demás, la canción de autor representaba no solamente un fenómeno musical, sino también era la expresión de toda una sociedad casi por luchar por unas libertades, por un cambio, por una transformación social que nos dirigiera hacia una sociedad más justa y demás. Yo no sé si en ese sentido, efectivamente, siendo otra la realidad, es el mejor de los tiempos para la canción de autor. Tampoco el algoritmo ayuda, ¿no? El algoritmo yo creo que penaliza en gran medida ciertas expresiones artísticas que tienen que ver con un relato. O sea, el cantautor no solamente escribe canciones de un estribillo repetitivo, sino que a veces construye un relato, y el algoritmo no premia este tipo de cosas, ¿no? Cuando tú exiges una cierta atención en un contexto en el que padecemos todos un cierto déficit de atención y en el que las redes sociales precisamente lo cultivan, en las que el algoritmo mismo propicia ese déficit de atención, pues la canción de autor, que requiere una calma, unos tiempos diferentes, pues lo tiene difícil, es verdad. Pero con todo y con eso yo creo que siempre hay un público, siempre. Y la realidad social también exige ser exigente, ser crítico, por así decirlo, ¿no? La realidad social también nos interpela a algunos a día de hoy como para comprometernos a veces a través de la música. Y, y bueno,
como digo, no sé si serán buenos tiempos, pero por suerte a día de hoy hay un público que demanda una música que tiende a la palabra, a la poesía, y sobre todo hay chavales y chavalas, sobre todo mujeres últimamente, que agarran la guitarra y quieren, bueno, dar su visión del mundo a través de canciones que nos hagan sentir menos solos. Bueno, sí me parecía que el relato que habían construido mis padres, la generación de mis padres, quiero decir, en torno a esos años de lucha y de transformación social, porque habla sobre todo el Papá cuenta otra vez, el relato de nuestros padres tiene que ver con la transición, ese paso de la dictadura a la democracia. Yo creo que era un relato un tanto edulcorado, que tuvo mucho de renuncia. Tan es así que, bueno, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Se dice. Tan es así que muchas de las cosas que nos tocan vivir hoy, de los déficits democráticos a los que asistimos, tienen que ver con que quizá no se resolvieron todas esas cosas como hubiera merecido, ¿no? A ver, es un tanto injusto quizá el reproche porque se jugaron el tipo y la vida, y muchos la dieron, por las libertades que luego nos traería la democracia. Pero yo creo que hubo un pacto de olvido, hubo cuestiones de memoria democrática que no se resolvieron, mira, a día de hoy, por ejemplo, en España estamos asistiendo, hay muchas manifestaciones en contra del gobierno y se están, hay como, es bastante habitual ver simbología franquista, una reivindicación del mismo relato que se hacía durante la dictadura, y eso tiene que ver con que no se resolvieron ciertas cosas, con que no se aclararon ciertas cosas de la dictadura, con que quedaron pendientes resolver algunas cosas. Y Papá contra otra vez habla de eso, ¿no? Se quería cambiar la realidad y se cambió, pero claro, como joven de 20 y pocos años que éramos mi hermano y yo cuando escribimos esa canción, nosotros queríamos más, queríamos ahondar más en la transformación social y supongo que surge una canción como Papá contra otra vez que en algún punto puede resultar injusta por ese reproche, pero por otro lado me parece saludable porque cuestiona un relato que merece ser revisado, que merece tener también una lectura crítica, porque no, pasado el tiempo. Bueno, es verdad que yo hago la música que hago por el contexto en el que me he criado, el contexto en el que he crecido. O sea, las sobremesas en mi casa siempre ha sido de debate político, siempre hemos participado todos en el diálogo político. Mi padre es periodista, mi hermano también, entonces siempre ha habido inquietudes literarias, siempre ha habido inquietudes con respecto a eso, a la política coyuntural, actual y demás. Entonces se escuchaban en el tocadiscos de mi padre a gente como Serrat, como Silvio, como Luis Eduardo Aute. Yo creo que todo eso ha sido determinante para que a mí me diera por hacer la música que hago. Entonces, yo creo que ha sido crucial el hecho de haberme criado en un contexto como en el que me he criado, ¿no? En un contexto sobre todo eso, de inquietud, de curiosidad política y de mirada crítica, de compromiso, no partidario, porque tampoco es que hayan militado en partidos políticos y demás, pero siempre se ha militado un poco, sí, en la lucha por la transformación social, sí, en diferentes frentes y ámbitos, ¿no? Bueno, es que habría que normalizar esas cosas, ¿no? No debería ser noticia y aún así a día de hoy lo es, en el sentido de que aún hay quien le sorprende que así sea, ¿no? Bueno, yo creo que hablábamos antes de cómo en la canción de autor a día de hoy la vanguardia está representada por las mujeres, ¿no? Las mujeres están ocupando los espacios que les corresponde. Estamos asistiendo a una nueva oleada de lucha feminista que está haciendo que nos replanteemos muchas cosas, que los hombres también nos replanteemos también ciertas dinámicas con las que hemos convivido de manera que hemos normalizado, ¿no? Y que no están bien y las mujeres están avanzando en cuanto a derechos y en cuanto al lugar que merecen ocupar en términos de igualdad, ¿no? Y bueno, yo creo que es
yo creo que también es un signo de los tiempos, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con la lucha de mujeres que entienden que la lucha feminista es un proceso de transformación de la realidad que nos interpela a todos, que nos compete a todos. O sea, este mundo va a ser mejor porque las feministas han contribuido con su lucha a que así lo sea, ¿no? Y el hecho de que una mujer pueda acceder a la jefatura de gobierno, pues es una expresión más de esa lucha. Me resigno a creerme que vaya a ser, que haya sido la última, o sea, me resisto, perdón, no me resigno, me resisto a creer que pueda ser la última gira de Serrat, me resisto a creer que Sabina, que esta pueda ser la última gira de Sabina. Es difícil entender el mundo sin los conciertos de Sabina, a los que he ido muchísimas veces con mis amigos, con mis hermanos. Igual que Serrat, yo estuve en uno de los conciertos de esta última gira de Serrat y la verdad es que lloré mucho, porque bueno, de la misma forma que echo mucho de menos ahora a Luis Eduardo Aute, ¿no? Al que en muchas ocasiones, con el que en muchas ocasiones coincidí aquí en México. Recuerdo un concierto muy bonito que dio en Tepotlán y también le viene al Auditorio Nacional aquí en Ciudad de México, o sea que, bueno, supongo que es lo que conlleva también el paso del tiempo, ¿no? Y supongo que también, oye, merece también uno poder retirarse a tiempo y como buenamente quiera. Y en el caso de Serrat y Sabina es una decisión suya, muy personal, y que supongo que ellos sienten que es el momento de hacerlo, con lo cual hay que respetarla y desearle lo mejor. No creo que se retiren del todo de la música, seguiremos, yo creo, escuchándolos de vez en cuando y seguiremos, bueno, teniendo la suerte de encontrar nuevas canciones seguramente de todos ellos, ojalá que sí. Bueno, la madrugada yo creo, a ver, hay algo atávico que hace que por la noche de madrugada se exacerben los miedos y que perdamos los filtros y que bueno, y que de alguna manera nos aferremos a veces a la música o dejemos salir a parte de nuestra, no sé, de nuestra fantasía, por así decirlo, o que la imaginación florezca a veces con mayor facilidad, a veces muy a menudo en forma de canción. Supongo que es así, ¿no? De noche se exacerban los miedos y cantar y escribir canciones es una suerte de terapia para precisamente convivir con ellos, ¿no? Y como digo, también se caen los filtros y se caen un poco las barreras que a veces levantamos para que no salga nuestro verdadero yo y florece nuestro verdadero yo quizá con más claridad de madrugada, y por eso uno es capaz, se pone a escribir o se pone a cantar ciertas canciones. Y bueno, a mí me divierte mucho el ejercicio de agarrar una guitarra que quizá pertenece a otro universo y traerla un poco al mío. Me divierte como reto, por así decirlo. Tampoco uno sabe muy bien cómo a veces cómo va a ser el resultado final. Quiero decir que estar a la altura de la versión original va a ser imposible, así que lo más divertido es, bueno, pues llevarlo hacia otro lugar. Y bueno, al fin y al cabo son canciones que, como decía antes, ¿no? Las canciones sirven para sentirse acompañado, para sentirse menos solo. Y casi todas las canciones que uno versiona de madrugada son canciones con las que uno se siente en deuda porque alguna vez te acompañaron, porque alguna vez fueron una caricia al alma en un momento de necesidad. Así que es una forma de rendir tributo, pero sobre todo es también un reto desde el punto de vista artístico y demás, pero sobre todo es divertido también. A veces es por darle el gusto a uno de esa guitarra íntima con uno mismo cuando cae la noche, ¿no? Que te hace sentir pues un poco más acompañado. Bueno, Latinoamérica en general, en términos generales, gran parte de mis referencias estaban aquí y también en México. México ya hemos venido en muchas ocasiones. No nos hemos prodigado tanto como en el Cono Sur, que es verdad que llevo yendo desde el 97, desde mi primer disco, y aquí no he tenido la suerte de poder venir tanto, bueno, pues porque uno no es su único dueño y no dependía solo de mí.
ahora, en estos últimos años, estamos tratando de darle más continuidad a nuestros viajes. Y la verdad es que, bueno, hablaba antes del concierto de Luis Eduardo Aute en Tepotlán y de tantos momentos mágicos que he vivido aquí, guitarreadas, con amigos bueno, pues eso, y conciertos y experiencias inolvidables, ¿no? Yo me acuerdo de una gira que hicimos aquí, se llamaba Despertadores, que hacíamos con Alejandro Lerner, con David Filio, con artistas que venían de Cuba y de otros lados y recorríamos el país hace 20 años por lo menos, ¿no? Bueno, un poco menos, pero hace muchísimo tiempo y bueno, la oportunidad de haber tocado en múltiples garitos y bueno, como digo, gran parte de las referencias de uno están aquí. Yo me acuerdo en mi primer disco ya había un canto al movimiento indigenista. Eh, eh, Comparto con Sabina el amor por las canciones de José Alfredo o por Chabela o por los versos de Sabines. Bueno, convengamos que son unas cuantas cosas las que me unen a este país, pero también es verdad que esa forma, ¿cómo decir?, casi dramática de vivir la música, esa forma apasionada de vivir la canción, yo creo que también le toca a uno, ¿no? También uno entiende así muy a menudo también las canciones. Bueno, agradecido, sin duda alguna, ¿no? Porque yo creo que quizá el objetivo último de una canción es esa, el que, como decíamos antes, establecer vínculos. Y esos vínculos son más emocionantes cuando te llevan a compartir espacio con autores jóvenes que coinciden contigo en la necesidad de apostar por una música que tiende a la palabra, a la poesía, que se compromete con la realidad. Gente con mucho talento que tiene mucho que decir y que de alguna manera se acerca también a tu música o que ve en tu música, en la música que hace uno, un referente. La verdad es que a uno le sigue sorprendiendo, ¿no? Yo no sé, supongo, una vez me acuerdo hace mucho tiempo que Luis Eduardo Aute decía que le costaba, que él siempre se consideraba un amateur en esto de la música, ¿no? Como que le costaba entenderse como un profesional y es verdad que hay algo de eso, hay como una resistencia a entenderse como un profesional, aunque trata de ser un profesional cada vez que se sube a un escenario, en el sentido de estar a la altura de las circunstancias y darlo todo por el público que te está viendo. Pero es verdad que uno no deja de sentirse un amateur y le persigue un poco eso del síndrome del impostor, ¿no? Creer que estás en un lugar que no mereces. Y no deja de pasarte eso cuando alguien te confiesa, pues eso, la admiración o el hecho de que le pueda gustar uno u otro tema, ¿no? No deja de sentirse un impostor y se sigue preguntando, pero ¿me habrá confundido con otro? O sea que bueno, que finalmente me siento sobre todo agradecido. Bueno, vengo en un formato muy acústico, vengo con un pianista, Jacob Sureda, que es productor también de mis últimos discos. Y inevitablemente, pues es una puesta en escena que tiene un componente teatral muy grande. A mí no solamente me gusta interpretar mis canciones, sino también contar historias. Contar historias que ayuden a contextualizar, que ayuden a darle un vuelo poético a las canciones también, ¿no? Que ayuden a hilar ese relato que para mí conforma todo recital. Yo creo que todo concierto contiene un relato y en mi empeño por guionizarlo y por darle un arco narrativo, por buscarle un arco narrativo, pues uno se va poniendo cada vez más teatral, ¿no? Quizá porque hay una vocación frustrada que es la de ser actor y eso lo lleva también un poco a escena. Entonces, bueno, como digo, vamos a cantar canciones de este último disco, de La canción de nuestra vida, pero también de toda mi carrera, y vamos a contar historias, vamos a hacer llamar a participar al público, con todo. Va a ser, yo creo que es un concierto diferente, porque la experiencia que se le propone al público va más allá del recital convencional, de la mera sucesión de canciones. También y sobre todo se canta y se comparten canciones, pero también se cuentan historias, y porque fundamentalmente me divierte, porque siempre lo he hecho, siempre desde que tocaba en los cafés me gustaba eso de contextualizar, de explicar las canciones, de hacer presentaciones.
Y a día de hoy, pasado tanto tiempo, lo sigo haciendo, quizá de otra forma, pero lo sigo haciendo. Son de hace mucho tiempo. Estoy a ver si tengo que convencer a algún joven director de que me dé una oportunidad también como actor.